noches y bienvenidos a la clase número 6 del curso de especialización en albañilería estructural. En esta oportunidad dando inicio lo que es el tercer módulo, en la cual hace referencia a temas de predimensionamiento estructural, tanto de muros portantes, losas aligeradas, losas macizas, escaleras, así como vigas principales, secundarias que hay que considerar. Algunos métodos de conversión de vigas estructurales a vigas chatas. También veremos columnas aporticadas y respectiva zapata aislada. Como recordaremos, en las 5 clases anteriores hemos venido realizando toda la parte teórica respecto a las normativas E070, E030, E020, las cuales es indispensable conocer, tener ciertos criterios de lo que nos expresa la norma para poder llevarlas a nuestros proyectos y de esa manera cumplir con los requisitos mínimos que ésta nos establece, nos solicita, ¿no? Ya el día de hoy vamos a estar iniciando lo que es, como dijimos, el tercer módulo, y ya prácticamente es referente a cálculos, análisis que más adelante estaremos haciendo, así como diseños, ¿no? Para esta clase de predimensionamiento, como se va a usar diferentes fórmulas, se va a usar métodos de cálculo, criterios que hay que utilizar, hay que conocer. Estaremos realizándolo mediante la pizarra que tenemos aquí en la parte derecha. Según avancemos aquí manualmente, vamos a ir pegándolo aquí también en la hoja Excel, y luego este archivo se estará subiendo a la plataforma para que pueda ser descargado, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a lo que es la parte del predimensionamiento de muros portantes de albañilería. Este predimensionamiento está en función a la densidad de muros en ambas direcciones, tanto en X como Y, para lo cual será necesario conocer dos fórmulas respecto a la normativa E070, las cuales son requisitos estructurales mínimos que están en el capítulo 7. En este caso tendremos en cuenta lo que es el espesor efectivo. Ya habíamos visto esta condición, así como la estructuración en planta, que viene a ser el cálculo de densidad mínima de muros. Como podemos ver, en lo que es la parte de estructuración en planta, vamos a tener en cuenta lo que es la aplicación de diferentes parámetros que se establecen en la norma E030, que ya habíamos visto, tales como son el factor zona, uso, el factor suelo y lo que es el número de niveles respecto a la edificación en este caso. Para hacer el predimensionamiento de muros portantes, vamos a realizar un ejemplo. En la cual las líneas dibujadas hacen referencia a muros de albañilería, que en este caso van a tener ciertas dimensiones. En esta parte estará teniendo, supongamos, 18 metros. Como sabemos, para hacer
lo que es la densidad de muros, no vamos a colocar ningún tipo de elemento de confinamiento porque todavía no sabemos cuál es su sección, ¿no? Lo que vamos a hacer es revisar que los espesores de los muros pasen la revisión, el control aceptable para obtener, digamos, esa densidad justamente requerida por parte de la edificación. Para este lado vamos a tener 6 metros. ¿No? Como podemos ver, estamos asumiendo un lote, ¿no?, de 6 por 18 bajo estas características, ¿no? En el muro interno vamos a tener 3 metros y en esta parte también. La medida que se está tomando en este caso, por ejemplo viendo esta parte, ¿no?, se estaría haciendo de esta manera lo que es el muro. La distancia que estamos tomando es desde aquí hasta aquí, ¿no? No desde aquí, porque esto pertenece al muro y tiene que ser diseñado en la dirección Y. Y en el caso de X, por ejemplo, no es que vayamos a tomar esto, sino todo, ¿no?, todo el muro, incluido esta parte que pertenecía a Y, para ser diseñado en el sentido X. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es obtener ciertos detalles respecto a los muros que estamos colocando. Por ejemplo, nombrarlos, qué tipo de muros son. Vamos a decirle que el de aquí es el muro 1X, ¿no? Es el muro 1X porque está en el sentido X y en el sentido Y. Como recordaremos, el análisis, todo análisis estructural lo hacemos en direcciones X y Y, ¿no?, del modelo. Luego el muro de aquí va a ser considerado el muro 2X. Ya en esta zona son muros que están en dirección Y, por lo tanto le diremos el muro 1 pero en Y, el muro 2 en Y y el muro 3 en Y. Para este caso la planta, digamos que no tiene ninguna abertura, ¿no? Estamos considerándolo simplemente un área techada completa, no tenemos ningún ducto, por ejemplo, que me reste área. Por lo tanto, nosotros debemos de estimar cuál es el área techada, ¿no?, que en este caso el área techada sería 6 metros por 18, ¿no? Este de aquí me da 108 metros cuadrados. Esto es como decir el área de planta, ¿no? ¿Y por qué hacemos esta estimación? Porque según la parte de aquí me pide que yo tenga en cuenta lo que es el área de planta, por lo tanto estamos colocándolo de esa manera. Asimismo nos pide, por ejemplo, en este caso la sumatoria de las longitudes, y esta evaluación se hará tanto para X como para Y, así como el espesor efectivo, que ya lo calcularemos, y otros parámetros que estaremos viendo también. Entonces, esto sería según la norma 070 en la parte de estructuración. Por lo tanto, habíamos dicho que también será necesario conocer lo que es el espesor efectivo
simbolizado con la letra T, el cual debe ser mayor o igual a la altura de entrepiso, entre 20, según la norma vigente, ¿no? Para las zonas 2 y 3, y para la zona 1 entre 25, ¿no? Lo que nos establece aquí en la parte del espesor efectivo de muro portante. Cuando ya esté vigente la normativa 2019, ya únicamente aplicaremos esta condición, ¿no? El espesor efectivo debe ser mayor o igual a la altura de entrepiso entre 20. Por lo tanto, nosotros vamos a estimar, digamos, la altura que es en este caso de la edificación 2,40 metros. Vamos a decir que nos encontramos en una zona 4 en la cual su factor zona es 0.45 G. Le diremos también que el factor de uso o importancia, esto en base a la normativa 030, que aquí tenemos el factor zona que dijimos, vamos a trabajar el modelo en una zona 4, 0.45. Vamos a ver, aquí está el factor uso o importancia, que para este caso vamos a decir que es una vivienda, que es una categoría C, ¿no? Que tiene un factor de 1, ¿no? Entonces este valor es el que vamos a colocar aquí, y también me pide el dato del suelo, que viene a ser según el perfil, ¿no? Vamos a decirle perfil S3, ¿no? Es un suelo blando flexible, está en una zona sísmica 4, una zona sísmica alta. Este perfil vendría a ser según la tabla, también nos dirigimos a la 030, según la tabla, la parte de aquí, ¿no? El factor suelo, dijimos que estamos en la zona 4 y un tipo de suelo S3, entonces sería 1.10 este factor. Entonces la fórmula que me da la normativa es de que el área de corte de muros reforzados dividido entre el área de planta típica sea igual, me dice, a la sumatoria de las longitudes de los muros, es decir, por ejemplo, si trabajamos en X, vamos a sumar todos los muros que están en dirección X, y si estamos en Y, vamos a sumar todos los muros que están en dirección Y. Esta longitud, sumatoria de longitudes, va a multiplicar el espesor efectivo, que ahora lo calculamos, entre el área de planta típica, ¿no? Y este valor debe ser mayor o igual al factor zona, que multiplica al factor uso, que multiplica al perfil del suelo y al número de pisos, y todo esto dividido en 56 según la normativa para las direcciones X y Y. Entonces vamos a asumir en nuestro ejemplo que el número de pisos sea 2. Es una vivienda de 2 pisos. Y lo que es el espesor efectivo, dijimos que estaríamos tomando este valor, sería 2.40 entre 20, estaría dando un valor de 0.12, por lo tanto mi espesor efectivo debe ser mayor a 0.12, por lo tanto yo asumo
que trabajaré con muros de soga de 13, ¿no? Porque esa es su dimensión del muro de soga, ¿no? Su efectividad. Entonces ya tenemos los datos del espesor efectivo, el área en planta, el número de niveles, los datos de lo que es los factores y la fórmula que lo aplicaremos ahora, ¿no? Antes de continuar vamos a copiarlo, lo que hemos hecho aquí en la hoja, para tenerlo como referencia. De esa manera, ¿no? También se puede hacer en la hoja Excel, luego lo vamos a ver, pero es importante explicar qué datos vamos a necesitar. Una vez conocido eso, vamos a hacer aquí ya el cálculo, en la cual estaremos haciendo la sumatoria de las longitudes, ¿no? En este caso para X, para la dirección X, y para la dirección Y, el muro 1X tiene una longitud de 18 metros. Esto sumará al muro 2X, que tiene una longitud también de 18 metros, y esto me dará un valor de ambos muros con una longitud total de 36 metros. Mientras que para la dirección Y, el muro 1Y tendrá una longitud de 3 metros, el muro 2Y también 3 metros, y el muro 3Y 6 metros. Esto me da una suma de los muros 1, 2 y 3 en Y de 12 metros. Por lo tanto, aplicando la fórmula, ¿no?, de la normativa, la sumatoria de longitudes que multiplica el espesor efectivo entre el área de planta típica, vamos a tener que es 36 por 0.13, el espesor efectivo, dividido entre 108 que calculamos, ¿no? Esto de aquí me va a dar un valor. La parte de aquí también sería la sumatoria de longitudes en Y, 12 metros por 0.13, que también le hemos colocado de soga, digamos, en X y Y. Es una estimación, ¿no? Estamos predimensionando aún entre 108 metros cuadrados. Calculando lo que es la dirección X, me sale 0.0433, el cual, según la fórmula, debería ser mayor o igual al factor que multiplica, ¿no?, la zona, el uso, el suelo y el número de niveles, que en este caso es 0.45 del factor zona multiplicado por 1, que es el factor de uso, por 1.1, el factor del suelo, y esto por el número de pisos, que sería 2, dividido entre 56. Esto de aquí me da un valor de 0.0177, ¿no? Y nosotros habíamos obtenido, según nuestra densidad de muros en X, 0.0433. Por lo tanto, este valor de 0.433 es mayor a 0.0177. Entonces quiere decir que los muros en X tienen
buena densidad. Ahora, luego veremos para el muro en Y. En el caso del muro en Y, nos sale 0.0144, que debe ser mayor o igual a los mismos factores, ¿no? Que en este caso es 0.0177. Lo verificamos y vemos que no cumple, ¿no? Ya que el valor que debería de ser superado está siendo menor, entonces no tiene buena densidad de muros, ¿no? Entonces, como podemos ver, el muro absorbe la fuerza cortante en X, y aquí tenemos longitudes grandes, las cuales me permiten cumplir con la condición, mientras que en Y tenemos menos muros, menos longitudes, ¿no? Y esto hace que en esta dirección sea más flexible. Por lo tanto, según mi predimensionamiento, digamos que en el caso de Y no aplica, ¿no? ¿Y cómo lo podemos interpretar? O cómo podemos, digamos, solucionarlo. En este caso sería aumentando los muros en la dirección Y, pero supongamos que la arquitectura ya está realizada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar lo que es el espesor del muro, ¿no? El espesor del muro en esa dirección, todos podríamos cambiarlo, y es así como nosotros a veces vemos, por ejemplo, en una edificación, en algunas partes muros de cabeza y en otras partes muros de soga, ¿no? Todo está en referencia a este cálculo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, simplemente cambiando este dato, ¿no? Y diciendo que esos 12 metros que tiene la sumatoria de longitudes son de muros de cabeza, es decir, 0.23 entre 108, y esto me da un valor de 0.0256, la cual es mayor o igual a 0.0177. En este caso sí cumple, ¿no? Sí cumple con la condición. Por lo tanto, yo podría normal colocarle muros de soga en X y muros de cabeza en Y. Vamos a guardar la imagen, pegamos, y ahí vamos teniendo lo que son ciertos resultados. Si nosotros nos damos cuenta, esta estimación, este predimensionamiento mediante el cálculo de densidades, es para una estructura que estamos trabajando de solo 2 niveles. ¿Qué pasaría si mi edificación tiene el máximo de pisos, por ejemplo, que en este caso sería 5 pisos, como albañilería? ¿Qué pasaría, no? A ver si cumple o no las condiciones que estamos haciendo aquí. Vamos a hacerlo para poder ver esos cambios. Únicamente estos valores se mantienen, lo único que hay que cambiar es la fórmula de aquí, la cual ya no sería 2 pisos, sino asumiendo que sean 5 pisos, ¿no? Al asumir que son 5 pisos, entonces cambia completamente lo que es la configuración para la estimación, ¿no? Que en este caso, si nosotros calculamos, este dato ya no es 0.0177, sino sería 0. Vamos a colocarle de otro color, 0.0442, ¿no? Con el número de 5 niveles, con los 5 pisos.
Entonces si nos fijamos aquí, el 0.0433 es mayor o igual a 0.0442, es decir, es un valor crítico, ¿no? Es un valor crítico que nosotros debemos considerar que en este caso está cumpliendo, digamos, a las justas, ¿no? Sería recomendable que sea un poco mayor, ¿no? De todas formas, en este caso, bueno, está cumpliendo de manera, digamos, en sus límites, pero lo está haciendo. Sin embargo, en la parte de Y, dijimos que este valor es la resultante de los 5 pisos que estamos nosotros evaluando, y que en lo que es de soga, con el primer cálculo que hicimos no resultaba, y mucho menos aquí, ¿no? Aquí sigue sin resultar. Y aquí, colocando muros de cabeza, veíamos que 0.0256 no es mayor como debería serlo a 0.0442. Es decir, nosotros para 2 niveles sí cumplía, pero no para 5 niveles. Entonces, si nosotros tenemos esta configuración de muros en Y de cabeza, digamos ya construido, digamos, arquitectónicamente, entonces no hay forma de que yo le cambie el espesor, en este caso del muro, ¿no? Ya que estamos trabajando con el valor mayor, que en este caso es de soga, no estamos considerando el amarre americano, simplemente el de cabeza, ¿no? En este caso. Entonces, el valor de cabeza tampoco cumplía. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso para que esta falla no se dé, ¿no? La única solución que sería ya no es aumentar el espesor, porque no es posible, sino colocar más muros. Si nosotros vamos a hacer más pisos, vamos a tener que colocar más muros. En este caso podría ser estratégicamente, ¿no? Donde están las zonas más vulnerables, las zonas más flexibles que podemos nosotros a criterio estar viendo en la planta arquitectónica, y según eso, teniendo en cuenta, ¿no?, la longitud mínima del muro para ser portante de 1,20 m, esas condiciones de la norma que hemos visto en la parte teórica. Entonces ahí sí podría cumplirse, ¿no?, con esta condición, ya que la sumatoria de lo que es las longitudes de los muros variaría, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos un muro que también sea de 3 metros, supongamos, entonces aquí prácticamente la longitud suma a 3, siendo 15 metros, ¿no? Y según eso tendríamos que ver si sigue cumpliendo. Por ejemplo, en ese caso, vamos a verlo aquí de manera de ejemplo. Sería 15 por 0.13 o 0.23, que divide a 108, ¿no? 0.0319, ¿no? Sigue sin cumplir para los 5 pisos, ¿no? ¿Ves? Entonces tenemos que seguir aumentando la densidad de muros. Podemos colocar dependiendo, ¿no?, dependiendo los diferentes criterios, más muros hasta cumplir esta de acuerdo al número de pisos que deseamos, ¿no? Para 2 pisos sí cumplía en el modelo, en el ejemplo, ¿no? Eso es para más o menos entender cómo funcionaría. Es por eso que lo recomendable sería que la sumatoria de muros, la sumatoria de los muros en X sea, digamos, igual, similar, aproximada a la sumatoria de muros en Y, ¿no? La sumatoria de longitudes de muros, ¿no? Entonces, como podemos ver, de esa manera
es como nosotros estamos obteniendo un predimensionamiento de muros portantes en este caso. Volveremos a tocar estas condiciones de los cálculos mediante un Excel, justamente cuando ya estemos trabajando nuestro modelo de vivienda de albañilería, ¿no? Vamos a guardarlo, pegamos, a modo de tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que hemos venido hablando. Ahora vamos a trabajar otro sistema, otro cálculo de predimensionamiento en lo que hace referencia a losas aligeradas. Para esto vamos a borrar el modelo anterior que hemos trabajado. En el caso de predimensionamiento de losas aligeradas, tenemos diferentes métodos, como es el método convencional, que ya es conocido. Tenemos también lo que es la condición para evitar el cálculo de deflexiones, por ejemplo, y otro método que es por sobrecargas, de acuerdo al uso del ambiente, ¿no? En este caso de la losa. Para esto vamos a hacer un ejemplo. En este caso, proyectando más o menos lo que vendría a ser un paño. Por este lado tenemos las columnas. Vamos a decir que esta área está a escala, digamos. Entonces, el primer criterio que hay que tener en cuenta es la colocación de viguetas, que en este caso sería paralela a la longitud menor, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esa zona, las viguetas al llegar a esta viga, al apoyarse en esta viga o empotrarse en esta viga, generan un mayor momento, por las cuales se llegan a convertir en unas vigas principales, ¿no? Y en las partes laterales o paralelas vendrían a comportarse como unas vigas secundarias. En este caso tenemos dos longitudes que nosotros podemos tomar de nuestra estructura, que sería la parte más crítica, en donde vamos a tener la longitud y L sub n, que vendría a ser la longitud menor, ¿no? Como dijimos, el método convencional hace referencia a que la altura de la losa, la altura total, sea la longitud menor que divide a 25.
esta parte podemos verlo por aquí en un ejemplo. Vamos a hacerlo. En esta zona va lo que es el bloque hueco, el ladrillo de techo, y también ya sabemos, ¿no?, la vigueta, los aceros, el acero de temperatura, la función de cómo estaría comportando este elemento, típicamente sabemos que el espesor es de 5 centímetros hasta alturas del ladrillo de menor a 40 centímetros. Ya dijimos que el ancho de vigueta es de 10 típicamente, lo que es el bloque de 30, en este caso puede ser un bloque hueco industrial o alivianado como es un tecnopor, un casetón, ¿no? Esta sumatoria de ejes me da 0.40, la separación de eje a eje de viguetas, ¿no? Y H viene a ser todo, ¿no?, incluido la losa superior. Entonces lo que vamos a calcular va a ser esto. Comercialmente, esta altura está en referencia a lo que tenemos en el mercado del tipo de ladrillo, que puede ser de 12 centímetros, de 15, de 20, de 25, etcétera. Entonces, este tipo de vigueta también es importante saber que su comportamiento con respecto a las cargas verticales o cargas gravitacionales tiende a ser flexible, y frente al sismo, el sistema aligerado tiende a ser rígido. Esto es por cargas gravitacionales o verticales, y esto es por cargas laterales o de sismo. Entonces, esta es una de las condiciones para calcular lo que es la altura total del aligerado, en donde también me presenta otra condición en caso yo desee evitar el cálculo de deflexiones, que vendría a ser H igual a ln entre 21. Haciendo un ejemplo, vamos a decirle, por ejemplo, que ln es 4 metros y L vamos a decirle que es 6 metros, ¿no?, de manera referencial. Entonces, según el método convencional, H sería igual a 4 entre 25, que me da 0.16, mientras que con la condición H es igual a 4 entre 21, que sería 0.19, ¿no?, en metros, ¿no? Como podemos ver, comercialmente estaríamos ante un ladrillo de 12 con una losa, estaríamos en un valor crítico de 0.17 de altura del aligerado, y para este caso, como podemos ver, estaríamos en la condición del ladrillo 15 y 5 centímetros de losa en 20, ¿no? Este sería, digamos,
un valor crítico y este un valor aceptable. Vamos a copiarlo y lo pegamos, ¿no? Para tenerlo de referencia. Vamos a borrar aquí. Volver a colocar aquí la otra condición. Y nos había dado un H de 17 y un H de 20, ¿no? Eso es bajo los primeros métodos, ¿no? Ahora tenemos otro método que también hace referencia al tema de sobrecargas, ¿no? En la cual, dependiendo del uso de edificación, por ejemplo, si es una vivienda, la sobrecarga de diseño mínimo sería 200 kilos por metro cuadrado. Esto tomando en consideración la norma E020, ¿no?, de la tabla, según el uso, las cargas mínimas repartidas. Si fuera, por ejemplo, alguna oficina, 250 como mínimo, ¿no? Entonces, según esto, vamos a tener una condición de sobrecargas. Para este caso, cuando tenemos sobrecargas de 150 kilos por metro cuadrado, podemos usar una fórmula de la longitud menor entre 30. Cuando tengamos 200 kilos por metro cuadrado, podemos usar la condición en longitud menor entre 28, la sobrecarga de 250 kilos por metro cuadrado, longitud menor entre 26, para 300 kilos por metro cuadrado, la longitud menor entre 24, ¿no? Como vemos, de acuerdo a las condiciones, ¿no?, de carga, entre 22 para 400 kilogramos por metro cuadrado, longitud menor entre 21, 450 kilos por metro cuadrado, longitud menor entre 20, y para 500 kilos por metro cuadrado sería una longitud entre 19. ¿No? Este es un criterio de sobrecargas para estimar lo que es la altura de acuerdo al tipo de uso que le estamos dando a la losa. Si nosotros nos fijamos en el método convencional, estamos entre estos valores, ¿no?, entre las sobrecargas de 250 y 300. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros el ambiente lo usamos para vivienda, entonces estaríamos aplicando este dato, ¿no? Pero nos estaría saliendo un H igual a 4 entre 28, 0.14, ¿no? Podemos verlo ahí. Pero como mínimo sabemos que comercialmente vamos a usar 12 centímetros, entonces sería el H mínimo 17. Es la misma condición que me está dando aquí, ¿no?, con el primer detalle. Primer detalle. Es por ello que hay ciertas tablas que también me dan, de acuerdo a las longitudes,
ya unas alturas que nos permite, digamos, optar de manera práctica, ¿no? La tabla nos dice que la longitud menor, cuando es justamente menor a 4 metros, cuando es de 4 a 5,50, cuando es de 5 a 6,50, cuando es de 6 a 7,50, en referencia a que la altura, cuando tengamos, digamos, estas longitudes mínimas, podremos considerar un aligerado de 17, un aligerado de 20, un aligerado de 25, un aligerado de 30. ¿No? Si nosotros nos fijamos, prácticamente estamos en esta condición, ¿no? Hemos calculado la altura mínima y respecto al método convencional me salía también 17 para una luz de 4. Entonces estamos acá, ¿no? La recomendación general sería que nosotros consideremos esta primera opción y esta de aquí. Cuando hagamos el diseño de la losa aligerada, vamos a darnos cuenta que también hay una forma de comprobar si la altura que estoy colocando es la adecuada o no, ¿no? De esa manera vamos a poder optimizarlo de acuerdo a una revisión por corte. Ya más adelante vamos también a ver eso, ¿no? Entonces eso es lo que hace referencia a las losas aligeradas. Debemos saber que también, supongamos que aquí tenemos longitudes mayores, ¿no? Aquí era 6. Supongamos que tenemos 6 metros a cada lado. Entonces el sistema aligerado, para evitar, digamos, ese excesivo momento en la viga, podríamos considerar un aligerado en 2 direcciones y de esa manera disipar los momentos, las áreas de acero, tanto en las vigas que están en dirección X como las vigas que están en dirección Y. De esa manera, de manera uniforme, ¿no? Ya también son criterios del proyectista toma, ¿no? Vamos a copiarlo y lo pegamos. Bien, entonces de esa manera podemos estar estimando lo que es la altura del aligerado. Ahora vamos a trabajar lo que es otro sistema de entrepiso, que lo estamos tocando justamente porque lo estaremos viendo en nuestro modelo de albañilería confinada que vayamos haciendo, que son respecto a las losas macizas, ¿no? ¿Qué condiciones, qué fórmulas puedo tomar para poder determinar de qué espesor es mi losa maciza? En este caso, las losas macizas, así como las losas aligeradas, que su comportamiento por gravedad era por flexión, en este caso las losas macizas, su comportamiento por gravedad es de manera rígida, tanto para la parte gravitacional como las cargas laterales por sismo, ¿no? O sea, en ambos casos es rígido. Y para este caso, las longitudes, tanto en X como Y, están dadas por L1, que viene a ser la longitud mayor, y L2, que viene a ser la longitud menor. Hemos dejado aquí las fórmulas para ver cómo aplica, ¿no? El caso de las losas macizas también. Ya que para este caso
el sistema tiene un espesor en la cual antes de nada tenemos que estimar una condición para determinar cuándo es un sistema de losa en una dirección y un sistema de losa en dos direcciones. Entonces, la condición es de que la longitud mayor entre la longitud menor sea mayor a 2 y esta sería una losa en una dirección. De cumplirse esta condición tendríamos una losa en una dirección. Ahora, si la longitud mayor entre la longitud menor es menor a 2, entonces estaríamos ante una losa en dos direcciones. Entonces, en este caso vamos a considerar las mismas longitudes, que era 4 y aquí era 6. Para este caso, a diferencia del sistema aligerado, vamos a tomar ya no la longitud menor, sino la longitud mayor, ¿no? En donde la primera condición para determinar el espesor, en este caso máximo, es que la altura del aligerado, lo que habíamos calculado anteriormente, el cual nos salió, vamos a colocarlo, el cual el aligerado nos había salido 0.20, ¿no? Trabajando el modelo con estas mismas condiciones de longitud menor y mayor. Este valor de altura se podía restar 5 centímetros a lo que era lo que habíamos evaluado aquí, ¿no? Siendo 20 centímetros menos 5, 15 centímetros. Ese sería, digamos, el espesor como máximo para este caso, ¿no? Y el espesor mínimo está en función a la longitud mayor dividido entre 40. Sería 6 metros entre 40. Y esto me da en metros 0.15, que equivale a 15 centímetros, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos el máximo y mínimo. Para esta oportunidad tenemos estos valores, ¿no? Las cuales sería, podemos nosotros estimar 15 centímetros. Y la losa, ¿qué tipo de sistema es, ¿no? Bajo la condición sería 6 entre 4 nos da 1.5 y este valor vamos a ver si es para una losa en una dirección, es mayor o igual a 2, no, pero sí 1.5 es menor a 2, ¿no? Entonces el sistema sería en dos direcciones. ¿No? Entonces de esa manera sería colocado cuando calculemos el acero de refuerzo en dos direcciones, ¿no? Considerado en dos direcciones. También este sistema va a permitir disipar la energía respecto a lo que son cargas, momentos en los cuatro lados, ¿no? Vamos a guardarlo. También tenemos una tabla, así como el de losas aligeradas, en la cual me da ciertas condiciones
respecto al espesor, ¿no? Me dice cuando la longitud mayor es menor a 4 metros, entonces el espesor que podía yo optar es de 12 a 13 centímetros, ¿no? Cuando es menor a 4. En este caso fue 6, ¿no? Fue 6, por eso nos salió 15. Ahora vemos por qué, ¿no? Cuando me dice que es menor a 5.5, es una tabla, ¿no? Referencial, el espesor es 15. Cuando la longitud es menor o igual a 6.5, el espesor es 20. Y cuando es menor o igual a 7.5 metros, el espesor es 25 centímetros, ¿no? Esta tabla de manera referencial. También lo vamos a copiar, pegar, ¿no? De esa manera entonces podemos estar estimando lo que es el espesor de la losa maciza. Ahora vamos a ver la condición de otro sistema que también vamos a tenerlo presente, el cual es el predimensionamiento de escaleras. Sencillamente el cálculo de espesor de garganta, ¿no? Vamos a verlo mediante un ejemplo también. Supongamos que tenemos una escalera que está, digamos, aquí apoyada, empotrada en la viga. Está en el primer nivel, supongamos. Entonces el espesor de garganta que nosotros predimensionamos viene a ser toda esta parte de aquí, ¿no? Estimar cuánto es el espesor de lo que es esa losa inclinada en este caso, ¿no? Para lo cual nosotros simplemente desde las caras de los elementos tendremos un valor de una luz, ¿no? Una luz interna, que en este caso el predimensionamiento del espesor de garganta está bajo las condiciones de la longitud entre 20 aproximada y comparada con el espesor LN entre 25. Entonces supongamos que LN o la longitud interna de manera horizontal, ¿no?, es igual a 350. Entonces, considerando la primera condición, sería 350 entre 20, y con la segunda condición sería 350 entre 25, la cual me da para el primer caso 0.175 y para el segundo 0.14. Entonces, promediando estos valores, podré usar lo que es el espesor de garganta de 0.16. Simplemente de esa manera sería lo que es el predimensionamiento de
este tipo de escalera, ¿no? Supongamos que tendemos otro tipo en la cual nos encontramos con un muro de albañilería y que el sistema de losa, digamos que al llegar tiene un descanso en la cual en esta parte supongamos es la viga y aquí estaría el descanso, y desde este punto recién baja lo que es la escalera. Entonces tendríamos que tomar en cuenta ya no solo esta sección entre las caras, ¿no?, sino también este lado. Por ejemplo, si el descanso es 1 metro y aquí es 350, entonces LN será igual a 450, ¿no? Para este caso podríamos tener 450 entre 20 y 450 entre 25, el cual me da para el primer caso 0.225 y para el segundo 0.18. ¿Y cuál podría usar? Sería un espesor de garganta de 20 centímetros. Entonces de esa manera es lo que estimamos lo que es el espesor de garganta efectivo, ¿no?, para el caso de la escalera. Depende de las longitudes, en este caso horizontales internas, ¿no? Vamos a guardarlo, lo pegamos. Ahora, otro elemento estructural importante que muchas veces encontramos en las edificaciones de albañilería confinada es cuando existen pórticos, tenemos la existencia de vigas peraltadas, ¿no?, que son vigas aporticadas prácticamente. Entonces vamos a conocer algunas condiciones de este tipo de elemento en lo que refiere a lo predimensionamiento de vigas estructurales. Sin antes mencionar que también nosotros tenemos vigas en voladizo, ¿no?, las cuales a su vez están conformadas por una losa también en voladizo, en donde la norma me da una condición. Por ejemplo, tenemos aquí la viga en el perímetro vista en elevación lateral, donde sobresale, digamos aquí, un voladizo, y este voladizo de manera tridimensional tiene esta forma, ¿no? En esta parte tiene los elementos de borde, ¿no? En este caso son las vigas y aquí tiene lo que es la losa. Para determinar la altura del voladizo, de la viga en voladizo, nos dice que podemos aplicar la condición de la longitud dividida entre 8, y para el caso de la losa en voladizo, la longitud entre 10.
Eso de manera referencial, ¿no? Tenerlo en cuenta. Vamos a guardarlo también. Pegamos en esa parte. Como nosotros habíamos estado mencionando en las sesiones teóricas referente a las vigas soleras, en el caso de muros de albañilería confinada, en este tipo de edificaciones, la viga solera estaba sometida a un efecto de tracción, ¿no? Las cuales se diseñaban mediante esa condición. Para el caso del sistema de vigas aporticadas, ya el diseño sería por flexión, ¿no? Porque en el muro teníamos, justamente por ser parte de este elemento de confinamiento, lo que es la solera, estaba limitada, ¿no? A flexionarse, digamos, estaba limitada. Por lo tanto, su participación era tracción, así como los elementos de confinamiento, que eran las columnas, en este caso los elementos verticales, que también atracción y compresión. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de pórticos, ¿no? Cuando se trata de pórticos, en donde aquí el elemento es una tabiquería aislada, en donde esta junta de 1 pulgada de Tecnopor es, digamos, deformable ante un evento de movimiento, ¿no?, sísmico. Entonces aquí sí se presentaba la condición de flexión en las vigas y lo que era las condiciones, vamos a ponerle flexión en las vigas, y las condiciones de compresión, o también conocidas como flexocompresión, ¿no? Flexocompresión. Tenía diferente comportamiento, por lo tanto, el predimensionamiento de este elemento está en función a la resistencia del muro y la comparativa que nosotros hagamos respecto a la misma, ¿no? Mientras que aquí, al no tener ningún tipo de elemento, en este caso de corte, como son los muros o placas, entonces se calculaba de acuerdo a la longitud, en este caso de eje a eje en las vigas, ¿no? Y para esto tenemos diferentes condiciones para poder obtener su sección. Este peralte de viga es considerada como H, y aquí la base es considerada hasta la altura del aligerado o losa maciza que tenga, ¿no? Es considerada toda la altura. Y las condiciones para calcular su sección de base por altura está en función a lo que es la longitud, que en este caso podría ser, para una de las condiciones, la 10ª parte de la longitud o la 12ª parte. Por ejemplo, si L es igual a 5 metros, la 10ª parte hace que H sea igual a 50 centímetros, o H sea igual a
0.45 centímetros bajo la segunda condición, ¿no? Ese es en ese caso. El ancho mínimo debe ser 0.25. Esto para aporticados, ¿no? Esto para sistemas aporticados. ¿Por qué hacemos esta evaluación? Porque puede que en la edificación nos encontremos ante un sistema mixto, ¿no? En la cual en un sentido sea de muros y en el otro de pórticos. Entonces vamos a tener que predimensionar, digamos, de esta manera, en el caso que nosotros tengamos que incluirlo en una memoria, ¿no? Su predimensionamiento. Mientras que en este sistema de albañilería confinada, y aquí de concreto armado, la sección de la solera podría ser el mismo espesor del muro. Es decir, si el muro es de soga, podría ser del espesor de soga. La altura sí depende, ¿no? Depende de las condiciones de tracción. La altura, ¿no? Depende también del acero, del anclaje que deba tener. Eso es por eso que el predimensionamiento de elementos confinados se define luego del análisis, ¿no? Del diseño. Ya que la norma, si recordamos, nos dice que incluso la altura puede ser el mismo espesor de losa, ¿no? Según la norma 070, pero está bajo las solicitaciones del diseño. Vamos a guardarlo y lo pegamos. Para poder seguir viendo otras características, ¿no? Tenemos también ciertas tablas que nos recomiendan respecto a la consideración desde el punto de vista de las deflexiones y factores de rigidez lateral y de diseño sismo resistente, las cuales, por ejemplo, tenemos aquí una viga, esta es una vista, un corte, una elevación. Este de aquí dijimos que es L, las cuales nos dice que cuando L sea menor o igual a 5,50 metros, podría usar vigas desde 25 por 50 o de 30 por 50, ¿no? Son tablas, digamos, con estos datos, ¿no? Cuando la longitud es menor a 6,50, podría considerar de 25 por 60, de 30 por 60 o de 40 por 60, dependiendo también del área tributaria. La norma también establece valores menores, pero digamos que en este caso están los valores más optimizados con la finalidad de considerar desde el punto de vista de las deflexiones, ¿no? Cuando la longitud es menor a 7,5 es 25 por 70, por ejemplo, ¿no? Datos que estará también en función de la rigidez de toda la estructura, ¿no? 40 por 70, 50 por 70, como mencionarlo, ¿no? Cuando la longitud de viga menor a 8,50, 30 por 75, 40 por 75, 30 por 80. Es como si fueran unas combinaciones entre la base y la altura, ¿no? Y finalmente, para longitudes menores o iguales a 9,50, 30 por 85, 30 por 90, 40 por 85 y 40 por 90.
Así como tenemos ciertas tablas, digamos, de información que nosotros podemos estar comparando con otras fórmulas que nosotros tengamos, estaríamos viendo, ¿no?, algunas diferencias. También tenemos otra condición para determinar, en este caso, la base y la altura de la viga según la categoría de edificación, ¿no? Para categoría A, para categorías B y para categoría C. Para el A, la altura es igual a la luz o longitud de viga entre 10. Para la categoría B, la altura o peralte es igual a L entre 11, y para la categoría C, que podría ser por ejemplo una vivienda, L entre 12. ¿Y cómo calculamos bajo estos parámetros la base? Lo calculamos simplemente la altura entre 2, o sea la mitad, ¿no? Si este valor, supongamos L es igual a 5, entonces H será igual a 5 entre, supongamos la categoría de edificación A, entre 10 sería 0.50, ¿no? Por lo tanto, el B sería a 0.50 entre 2. Esto me sale 0.25, que sería un valor como mínimo, ¿no? Yo podría de repente darle un poco más dependiendo las condiciones de mi rigidez estructural también. Como sabemos, el cálculo de predimensionamiento es aproximado, y las secciones finales en las cuales, digamos, se somete una estructura tridimensional ante un análisis que incluye a veces efectos torsionales o de torsión, ya optimiza lo que es la sección, ¿no? Podría que la base sea necesario colocarlo un poco más, no necesariamente el perarte, sino la base, ¿no? Según esas condiciones lo podemos ir haciendo, ¿no? Estas son algunos métodos. Vamos a copiarlo y lo pegamos. Ahora vamos a hacer un ejercicio con otro método, en la cual usamos otro tipo de factor, y esto porque en las estructuras, en este caso aporticadas, tenemos vigas principales y vigas secundarias, ¿no? Vigas principales que reciben lo que es la carga gravitacional por parte de las viguetas, en este caso del sistema aligerado, y las secundarias paralelas a la vigueta, ¿no?, que habíamos estado viendo también cuando predimensionábamos la losa. Es por ello que vamos a hacer un ejemplo con las siguientes longitudes. ¿No?
Aquí vemos la relación claramente de en qué sentido podemos orientar la vigueta. Sería en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de la viga principal sería los elementos que están aquí, ¿no? Las cuales reciben a la vigueta. Y estos serían las vigas secundarias. Por lo tanto, para el caso de la viga principal, sabemos que los sistemas aporticados trabajan mediante cargas tributarias. En este caso, vamos a tomar la más crítica, digamos la viga central, ¿no? También podemos hacerlo con las vigas laterales, pero para este ejemplo vamos a tomar la viga central, que está aquí, y que absorbe la área tributaria desde la parte media de los extremos, ¿no? Que en este caso sería de esta manera, considerado como B, ¿no? El B tributario. Entonces, como sabemos, aquí teníamos una longitud que divide entre 2, aquí también, y aquí la suma, ¿no? La suma del entre 2, el n entre 2, lo que estamos viendo aquí, no es más que decir, digamos, 2 metros y 2 metros, ¿no? O sea que el B tributario es 4 metros. Este de aquí es el B, ¿no? El ancho tributario. Esta viga es una viga principal. Toda esta área tributaria es la que absorbe ese elemento. El uso de la edificación, vamos a decirle que es de unas oficinas, las cuales la sobrecarga es de 300 kilos por metro cuadrado. Luego estaremos haciendo también las vigas secundarias, ¿no? Las cuales, vamos a ponerlo por aquí, viga secundaria. Listo. Pero el cálculo que nosotros vamos a hacer es de acuerdo a otras condiciones. Para el caso de las vigas, vamos a colocarlo así. Para el caso de las vigas principales, la estimación del peralte va a ser igual a la longitud, ¿no?, entre los elementos, entre un factor de alfa. Este factor de alfa es 12 cuando la sobrecarga es menor a 200 kilos por metro cuadrado. Es por eso que aquí habíamos estimado el valor de la sobrecarga, ¿no?, que va a tener la estructura. El valor de alfa es igual a 11 cuando la sobrecarga tiene esta relación entre 200 y menor o igual a 350 kilos por metro cuadrado. El valor de alfa en 10 es cuando la sobrecarga está entre los 350 kilos por metro cuadrado y menor o igual a 600 kilos por metro cuadrado. Y finalmente alfa es 9 cuando la relación
la sobrecarga está entre los 600 kilos por metro cuadrado y los valores menores a los 700 kilos por metro cuadrado. Esto para las vigas principales. Y para el caso de las vigas secundarias, H es igual a LN entre 14. Y finalmente, la base de la viga está en función al B tributario o al ancho tributario entre 20. Teniendo en cuenta estas condiciones, vamos a poder nosotros calcular o predimensionar las vigas, ¿no?, de este sistema. Vamos a guardarlo y lo pegamos por aquí de manera referencial. Borramos, vamos a borrar toda esta parte. Y tomando en cuenta estas fórmulas vamos a hacerlo, ¿no? Habíamos dicho que tenemos esta sobrecarga, por lo tanto la viga principal, para calcular su peralte, es igual a 5 metros entre alfa, que vendría a ser para la sobrecarga de 300, 11, ¿no? 11. Esto sería H igual 0.45 metros, ¿no? Y B, la base de la viga, sería igual al ancho tributario, que en este caso es 4 metros, entre 20. Esto me da B igual a 0.20, pero como sabemos, como mínimo B debe ser mayor o igual a 0.25, ¿no? Por lo tanto, la viga principal tendría una sección de 25 por 45. ¿No? De manera uniforme, ¿no? En todos en toda la dirección X tendría esta sección. Y la viga secundaria sería, para el otro sentido, 4, la longitud entre 14. Esto sale una altura o un peralte de 0.286, redondeando. H es igual a 0.30. B está en función al ancho tributario, que también podríamos asignarlo, ¿no?, que es en este caso 5. Vamos a estimarlo así, este B tributario, con el fin de obtener la sección, ¿no? Podríamos colocarle la sección mínima que sale aquí al elemento secundario, pero calculándolo de esta manera también nos estaría saliendo 5 entre 20, B igual 0.25. Por lo tanto, las vigas en Y o las vigas secundarias son de 25 por 30. Con estas secciones podemos modelar, ¿no?, en los programas de estructuras, el pórtico con las secciones de las vigas, con las losas que ya tenemos y con las columnas que también tendremos, ¿no?, más adelante. Modelar, digamos, el sistema y estar colocándole diferentes parámetros para su análisis, su diseño, para un sistema en este caso porticado, ¿no?
Hay otros criterios de predimensionamiento para el cálculo de lo que es la altura, y esto es en referencia también a lo que son datos de longitudes entre las luces de las vigas, pero que están divididas entre un factor de 4 que calcula la raíz cuadrada de una carga, que en este caso de una carga última, que para este caso obtener este dato es necesario realizar un metrado de cargas, ¿no? Ya que hay que estimar todo esto de acuerdo a los acabados, tabiquería que esté aplicando, ¿no? Pero con lo que tenemos sería suficiente, ¿no? Ya que la optimización, como dijimos, se haría en el programa. Vamos a guardarlo, pegamos de esa manera, vamos a borrar. Otro cálculo de predimensionamiento que estaba pendiente era el tema de la conversión de vigas peraltadas a vigas chatas. Esta condición se puede realizar mediante dos criterios dependiendo de la zona sísmica. Por ejemplo, el primer criterio es el criterio de rigideces para zonas sísmicas altas, puede ser la 4 y 3 por ejemplo, y el segundo criterio es de igualdad de cuantías para zonas de media y baja sismicidad, ¿no? Que puede ser 2 y 1. Este tipo de conversión tiene como finalidad de que la viga peraltada se convierta en un elemento del mismo espesor de losa, lo que se conoce como una viga chata, ¿no? Para este caso, cuando se aplica el criterio de rigideces, nosotros vamos a hacer una comparación entre la base que hemos predimensionado, que multiplica la altura, al cubo, y esto será igual a la nueva base, ¿no? A la nueva base que queremos calcular o estimar por la altura que supuestamente ya tenemos, que en este caso sería la altura del aligerado, ¿no? También al cubo. Y para el caso del segundo criterio, de igual forma, con la única diferencia es de que es más reducida la participación, solamente elevado al cuadrado, igualmente aquí, ¿no? Por ejemplo, supongamos que en nuestro predimensionamiento, nuestro elemento de viga tuvo las siguientes características. Era de 25 de base, con un peralte de 30, y resulta que mi losa, que es de una altura total de 0.20 metros o 20 centímetros, desea obtener estas características, ¿no? Desea obtener las características del espesor o de altura de losa. Por lo tanto, en el cálculo, si este elemento se encuentra en una zona de alta sismicidad, aplicaremos el primer criterio, y esto sería que
la base, o sea 0.25, multiplica a su peralte al cubo, y esto se iguala a la base que yo deseo obtener, que multiplica la altura que ya conozco, que sería los 20 centímetros, ¿no? Haciendo esta operación de igualdad vamos a obtener el valor de la base final, que en este caso, redondeando, me ha calculado 0.80 por 0.20. Es decir, yo podría usar esta sección aquí, ¿no? 0.20, 0.80. En caso yo esté ante una zona de alta sismicidad utilizando ese criterio. Y en el caso, por ejemplo, que yo haga la misma operación pero mediante el segundo criterio, entonces sería de igual forma 0.25 por 30. Esta base es respecto a lo que calcula realmente el predimensionamiento, ¿no? Por ejemplo, me puede salir 0.20, entonces yo tengo que tener en cuenta ese 0.20, no el valor mínimo de 0.25, ¿no? Sino el 0.20. En este caso sería el cuadrado, ¿no? Hacemos la operación y vemos cómo se reduce a tal punto de que nosotros el B final que queremos puede ser ya no de 80, sino de 0.55 por 20, o puede ser 0.60 por 20, ¿no? Entonces, es decir, estamos en una zona de sismicidad media mediante el segundo criterio. Esta longitud de viga chata ya no sería 0.80, sino podría ser 0.60, por ejemplo, con una misma altura de 20. Si nosotros queremos transformar esta sección, entonces tendríamos que hacerlo de esa manera, ¿no? Vamos a guardar, pegamos. Hasta aquí entonces damos por terminada esta sesión. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.